Bienvenido nuevamente al diario de un masón puertorriqueño. Hoy te quiero hablar sobre el crecimiento espiritual. Y es que ese para mí es el propósito principal de entrar a la masonería, de convertirme en masón. Ser mejor ser humano, pero el ser humano se hace mejor cuando madura, cuando crece espiritualmente. Y una de las bases fundamentales dentro de la masonería es la educación. La masonería es una escuela iniciática. Y llevando a cabo el propósito de transformar, de convertir hombres buenos en mejores, te muestra un camino un poco difícil. Y es difícil porque la enseñanza está oculta en simbología. Pero una vez comienzas el proceso, comienzas tu viaje, te vas dando cuenta de que sí existe una transformación, de que sí se puede a través de la masonería. Quizá en el primer grado pues estés un poco perdido, pero una vez le coges el piso y tú tienes la intención, tienes las ganas de mejorar, todo va llegando. Inclusive no puedo decir que hay un protocolo de enseñanza establecido, porque básicamente aquí el hombre, el masón, por lo menos en el rito escocés antiguo aceptado, que es de hombres solamente, nosotros crecemos individualmente. Crecemos individualmente según lo que vamos entendiendo, y ese conocimiento que adquirimos es tan independiente que no se te refuta, o no se debería refutar por nadie, ¿verdad? Porque la alegoría que pueda representar, manifestarse a través de una flor, para mí pudiera ser la delicadeza, para otra persona pudiera ser el amor, para otra persona pudiera ser la fragilidad. Pero si para mí es el amor y para ti es la fragilidad, ambas están muy bien, siempre y cuando la utilices en tu desarrollo. Y cada vez que veas esa flor, tú recuerdes que si para mí, por ejemplo, que representa el amor, me debe enseñar que yo debo ser un hombre amoroso. Si para ti, por ejemplo, significa o representa la fragilidad, pues quizá me pueda decir es que para mí la vida es muy frágil y hay que vivirla de una manera, de tal o cual forma, ¿verdad? Cada cual con su filosofía, siempre y cuando esa filosofía sea en crecimiento de la persona. Durante este transcurso, ¿verdad?, de la vida masónica, te vas a ir encontrando con todos estos símbolos y alegorías, y cada uno de ellos, como te dije antes, debe ser para enseñarte algo, para mostrarte un camino. De hecho, por eso el masón utiliza un mandil, que en su grado de aprendiz es color blanco y tiene un propósito. Y todas las formas del mandil representan algo. Independientemente lo que le quieran adjudicar, si la masonería te muestra un propósito, luego de ese propósito tú le das lo representas alegóricamente como tú quieras, pero ya la masonería te trae algo en cuanto a eso. Por ejemplo, en la forma de llevar el mandil, cómo se pone el mandil, y todo esto tiene su explicación, y a base de esa explicación el masón debe desarrollar una técnica de crecimiento espiritual, debe decirle algo a él como ser humano. Luego continuamos y es muy común ver el símbolo de la escuadra y el compás en ese anillo. Pero ¿por qué ese anillo va en este dedo? ¿Por qué la escuadra y el compás? El que es masón o la persona que quiera buscar, yo no estoy en capacidad en este momento, porque no estoy autorizado y creo que no lo debería decir, ¿verdad?, dar explicaciones concretas de qué significan, pero las redes están llenas, el internet está lleno de información, y mucha información pudiera ser errónea, pero hay mucha que sí está en completo orden. Así que el masón ya tiene otro símbolo cada vez que se mira esa mano para dirigirse en la vida. ¿Qué significan esas dos patitas mirando hacia adentro? Las dos patitas del compás. ¿Qué representa la escuadra? ¿Qué representan las patitas del compás cuando están mirando hacia afuera de la mano? Cuando están mirando hacia adentro de la mano.
tendríamos que pensar en muchas cosas. Para mí, el poder dirigirme de una manera recta, correcta, circundándome haciendo ese círculo a mi alrededor que no permita entrar todas las pasiones desmedidas, o que mis pasiones del interior lleguen hasta cierto punto, hasta ese borde de ese círculo, me permite disfrutar de muchas cosas más bonitas en la vida. Así que de esta manera vamos viendo cómo a través de la simbología, a través de la alegoría, el masón aprende a ser un hombre correcto, un hombre con límites. Porque sí, el cielo es el límite, pero hay que ver de qué manera se llega al cielo. Otra de las cosas que me gustan de la masonería, que me ayudan a transformarme espiritualmente, que me ayudan en el crecimiento espiritual, es la manera en que nos conducimos o se debe conducir un masón. Y esta manera se conoce como solemne. El masón se debe dirigir de una manera solemne. Todos sus movimientos, sus actuaciones, su proceder debe ser de una manera solemne. Y quizás suene un poquito cursi, porque por lo menos yo soy una persona muy alegre y muy extrovertida, pero llevando mi vida con solemnidad, puedo dirigirme mejor mi alegría, puedo dirigir mejor mis expresiones delante de todos mis hermanos y toda la comunidad. Y creo que puedo aportar un poquito más a mi patria dirigiéndome de esa manera. Así que ya te he mencionado un círculo de donde no deben salir tus pasiones y no debes dejar que lleguen de afuera otras cosas, otras pasiones o pensamientos o actuaciones que te desvíen como ser humano. Te dije que debes caminar de una manera recta y correcta para que tu proceder no sea desagradable en tu comunidad. Y es que todo esto, cuando se añade a la vida mejora. Y cuando hablamos de vida, sí, tenemos una vida carnal, tenemos una vida que estamos viviendo dentro de un cuerpo que crece, que se enferma, que se lastima, un cuerpo que puede sentir sensaciones. Pero aquí lo importante, el cuerpo no deja de ser importante, porque el cuerpo es el vehículo del espíritu. Pero el espíritu, a través del periespíritu, hace que el cuerpo reciba todas esas experiencias y todas esas vivencias que se convierten completamente en experiencias espirituales, porque eres un espíritu encarnado. Y esto no es hablar de espiritismo, esto es hablar de espiritualidad. Así que como tú cuides tu cuerpo, como tú cuides tu proceder, como tú trates a todo lo que tienes en tu entorno, como tú cuides la naturaleza, porque eres parte de una naturaleza. El ser humano muchas veces como que inconscientemente se extrae de la naturaleza y se pone como algo superior a la naturaleza. Yo no soy más importante que el árbol que da frutos, porque ese árbol, si no da fruto, no me puede alimentar. O sea que yo tengo que tratar y cuidar bien toda la naturaleza, porque soy parte de ella. Cuando nos hacemos parte de la naturaleza, todo vive más, vives mejor, vives en armonía con tu entorno. Y eso es parte de crecer espiritualmente. Si te enfocas en perseguir fortuna, en perseguir dinero, en perseguir cosas materiales, créeme que posiblemente tu espíritu se aferre a las cosas materiales, y cuando sea el tiempo de partir al oriente eterno, hay una probabilidad de que ese espíritu se quede aferrado a las cosas materiales y no tenga la evolución espiritual que debería. Pero son temas más profundos y aquí mucha gente que pudiera hablarnos de eso. Pero no quiero tocar ese tema ahora, solamente lo traigo a colación para que tengan una idea. Así que si usted quiere mejorar espiritualmente, sea o no sea masón, usted tiene que entonces aplicar lo que se conoce en masonería mediante los símbolos y alegorías. El que es profano y no tiene símbolos y alegorías para dirigirse, mire a sus hijos y vea cuánto usted teme que le pase algo a un cachorrito suyo. Pues entonces, si usted quiere que sus hijos aprendan, usted no les regañe tanto. Usted diríjase correctamente como usted le gustaría que su hijo se condujera, y su hijo va a aprender más, porque los muchachitos aprenden más de lo que ven de papá
o mamá o de otras personas que de lo que se le dice que haga o no haga. A un niño se le puede castigar en algún momento porque mintió en la escuela. Esto es un ejemplo. Pero entonces lo castiga porque a la maestra le dijo a usted que su hijo mintió en la escuela. Y en la tarde usted lo dejó sin juegos de video, sin televisión y lo castigó por una semana. Durante el transcurso de esa semana sonó el teléfono celular de papá y le dice, si es Aníbal, dile que no estoy. Lo castigaste porque mintió, mi hermano. Lo castigaste porque mintió. ¿Por qué lo induces a seguir mintiendo? Pero aquí mucha gente, ¿verdad? En la sociedad que justifica las acciones. Y eso no salva de las consecuencias de los errores que cometemos. Cometemos errores uno tras otro, pero procuremos que los errores sean distintos. No cometas el mismo error y el mismo error y el mismo error y el mismo error, porque entonces tienes que invitarte a hacer un viaje interior y volver a reflexionar y decir, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? Oye, porque es que estás pidiendo un cambio, deseando un cambio por el cual no trabajas. Entonces mucha gente piensa que el plan de Dios es perfecto. Y yo soy uno que piensa que esa ciencia creadora, Dios, gran arquitecto del universo, como lo quieran llamar, sí hay un plan perfecto en la vida. Pero entonces si usted piensa igual, pero se pasa la vida quejándose y pidiendo, usted está pidiendo que le cambien el plan que usted dijo ayer que era perfecto. O sea que ya dejó de ser perfecto porque está pidiendo que le cambien el plan. Aprendamos a vivir cada experiencia como una vivencia necesaria para el crecimiento espiritual, porque el problema también es que pensamos que esta es la única vida, o no pensamos ni siquiera en eso. Simplemente pensamos en lo que estamos viendo en el momento y queremos todo facilito en el momento. Pero nos quedan un montón de vidas por ahí para arriba. Entonces, no sabemos si es parte del karma, porque el karma no es una ley de castigo, es una ley de enseñanza, donde usted va rompiendo eslabones y va corrigiendo su vida y en la próxima ya vive mejor. Pero tiene que entenderlo de esa manera y vivir mejorando cada día más. Si esta vez se quedó sin empleo y está corto de dinerito y usted se desespera, sí se desespera, pero aproveche esa desesperación para ponerle esa mente a correr y a ver cómo pare una solución. ¿Ok? A lo mejor hoy te estás quejando porque perdiste el empleo, pero no sabías que dentro de una semana lo que vas a conseguir es un cañonazo de empleo. Nítido, riquísimo, que vas a estar mucho mejor económicamente, o creaste un negocio por la necesidad que tuviste y ahora dentro de 2 o 3 años te ves mucho mejor, más estable y aprendiste una gran lección. La lección que fuera en el camino, de no botar el dinero, de no hacer malas inversiones, cuidado con las inversiones de riesgo, todas esas cosas que pudieran haber en el camino. Hablando de economía, si es físicamente, pues entonces yo le sugeriría que buscara espiritualizarse, porque el cuerpo lo único que es un vehículo espiritual. Cuídelo para que su espíritu evolucione. Así que sin nada más que decirle, te voy a pedir que te suscribas al canal, que me regales un like si te gustó, dislike si no te gustó, que lo comentes y que lo compartas. Comenta, quiero saber qué piensas sobre este tema. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Hasta la próxima.